Mientras tanto, otra familia colombiana vive momentos de angustia al no saber nada de su hijo de 5 años secuestrado el pasado miércoles en el departamento del norte de Santander, fronterizo con Venezuela. En medio de la desaparición, la madre del niño, identificado como Cristo José Contreras, se ofreció para ser canjeada y que su hijo pueda volver a la libertad. Aunque estos dos casos que acabamos de ver, digamos, en este momento concentran la atención de la colectividad colombiana, las cifras nos muestran una realidad aún más dura. Según Medicina Legal, cada día en Colombia se presentan en promedio 17 agresiones sexuales contra niños entre los 5 y los 9 años de edad. Se trata de un flagelo que va en aumento. Mientras en enero y agosto de 2017 se presentaron 15.206 casos, en el mismo periodo de 2018 se han registrado 17.574 casos, es decir, 2.368 abusos y violaciones más que el año anterior. Ahora, si hablamos de asesinatos, la situación es esta. Según la ONG Save the Children, a diario son asesinados 2 niños, razón por la cual Colombia se ha convertido en el 4º país en el mundo donde más niños pierden la vida de forma violenta. Es impactante, realmente. Estas cifras son niños, ¿ah? Hablamos de niños de menores de edad. Nos acompaña en nuestros estudios Luz Alcira Granada. Ella es directora nacional de incidencia política y comunicación para Colombia, precisamente de Save the Children. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Yo la verdad que cuando vemos estas cifras es complicado pensar por dónde comenzamos, porque tendríamos que empezar por algo general. ¿Qué pasa en Colombia con los niños, con los menores de edad? Bueno, yo creo que son muchas variables, entre ellas un país que ha vivido más de 50 años en conflicto armado. Creo que hemos naturalizado la violencia y dentro de la violencia, digamos que la población más vulnerable siempre serán los niños y las niñas y las mujeres. Y por eso vemos las cifras crecientes donde cada día en el país, como usted misma lo mencionaba, mueren 2 niños y niñas. Y en realidad somos el 3er país de América Latina, no el 4º, el 3er país donde hay más homicidios de niños y niñas. Y el 4º a nivel de América Latina y el mundo, donde el tema de la violencia armada, del conflicto armado, también hace que los niños y las niñas no puedan tener su niñez. Las razones, entonces, lo mencionaba, son múltiples. Uno, con naturalizarse con la violencia como una forma de relación, pero otro también tiene que ver con la falta de poder aplicar realmente las leyes que existen en el país por parte de las instancias judiciales para que cuando alguien comete un delito contra un niño o una niña, como lo dice el código, realmente se le apliquen las medidas que son las correctas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mientras nuestro Código de Infancia, mientras la ley penal, mientras la ley de seguridad ciudadana dicen que si una persona comete un delito de este tipo, o sea, asesinato, violación contra un niño o una niña, puede llegar a tener hasta 60 años de cárcel, pasa muchas veces que los jueces no lo hacen. Y estos 60 años de cárcel, sin rebaja de penas y sin subrogados de ley, es decir, sin tener casa por cárcel, sin ningún tipo de privilegios, bueno, pero no ocurre. Por eso se discute que si es cadena perpetua o no es. Hay un gran movimiento que pugna porque se apruebe la cadena perpetua en estos casos. El propio presidente ha dicho que puede ser como una reforma constitucional, pero usted ha señalado un punto importante, es que si se cumpliera la pena... Ya tenemos. Exactamente, no tendría uno que estar discutiendo, aunque yo le voy a decir algo, crímenes de este tipo merecen casi la pena de muerte. O sea, atentar contra una niña de 9 años, violarla, incinerarla,
Es algo absolutamente monstruoso que no puede tener No, es algo perdón. inaceptable, efectivamente es algo inaceptable. Yo quiero explicar un poco, Por favor. cuando planteamos este tipo de cosas, no es que nos opongamos a que la ley caiga con todo su peso contra estas personas. Como organización nos duele y por eso trabajamos día a día en las zonas más alejadas de este país, en las zonas más violentas, en las zonas más empobrecidas, porque los niños y niñas tengan esa vida que merecen, porque Claro. es su niñez. Lo que ocurre es que modificar la Constitución por, digamos, entrar un tipo de penas como esta, como la cadena perpetua, implicaría hacer un cambio en la Constitución por el cual pueden también entrar otra serie de cosas que pueden ser muy peligrosas para el país. ¿Qué es lo que necesitamos? Que ocurra lo que pasó con el caso de Juliana. ¿Por qué cuando los medios de comunicación, cumpliendo su función, que es educar, que es denunciar, lo hicieron? Los jueces realmente obraron en ley, 58 años, sin rebaja de penas. Y eso es lo que tiene que pasar siempre. Y pongamos exactamente en el punto claro. Una persona que tiene como este hombre que cometió contra Juliana el delito, Uribe. 40 años, casi 40 años tenía. Si dan 60 años, ¿a qué edad sale? Sí sale. Es cadena casi que perpetua. Casi una cadena perpetua. Exactamente, Sí. pero lo que necesitamos es que se cumpla y que la plata, que las Pero influencias no jueguen en ello. Usted ha dicho, Luz Alcira, algo muy importante. Usted ha dicho, en el caso de Juliana Zamboní, que fue este caso que nos estremeció a todos en general el año pasado, que fue una aberración absoluta lo que se hizo con esta menor de edad. Los medios de comunicación entraron, expusieron el caso, presionaron, educaron, como usted señala en relación a esto, y usted ha dicho, los jueces se vieron obligados a Obrar. pero caramba, es que esto lo que deja sobre la mesa es algo aún peor, es que hay que presionar a los jueces para que hagan justicia, hay que exponer el caso ante la opinión pública para que los jueces se conduelan y actúen en derecho, condenando a quien es capaz de cometer estos delitos atroces. Yo creo que sí. Yo creo que sí tenemos como sociedad que exigir que los jueces cumplan con su función. Porque resulta que no nos ganamos nada, así haya pena de muerte, incluso si hubiese en este país. Si los jueces no obran en justicia, como lo dice la ley, es imposible entonces llegar a esa justicia que esperamos. Y creemos definitivamente que tenemos que actuar como sociedad y que en eso tenemos que acompañar no solo los medios, es la comunidad en general, es la sociedad en general, no solo las ONGs, no solo quienes trabajamos por los derechos humanos de los niños, es toda la sociedad, la familia en pleno, la sociedad en pleno quien debe manifestarse frente a esto y exigir que quienes cumplen con una función como es los jueces, lo puedan hacer con la celeridad que requiere. Muchos de los casos no se denuncian cuando hablamos de violencia contra los niños, Sí, claro, porque no hay imagínense. celeridad, porque tardan años en poderse solucionar. Muchos de los casos no se denuncian porque la persona que cometió el delito contra el niño, la niña o la mujer era una persona adinerada, entonces la gente tiene miedo. O porque tienen la fuerza de las armas, como el caso de lo que ahorita también está pasando. Esta semana, yo quiero contarte Sí. que esta semana fue asesinado también un niño en Tumaco, un niño de 16 años. ¿Por quiénes? Por las fuerzas que estaban peleando por el poder territorial en Tumaco, en el barrio 11 de noviembre. Ok. Un muchacho de 16 años. Es una semana lúgubre para este país, una semana lúgubre. Cristo José también trabajamos en la institución educativa donde el niño estudia. Para nosotros esto nos afectó muchísimo y nos manifestamos porque haya denuncia, porque la gente no calle y porque obliguemos a que realmente ocurra que los jueces actúen en la justicia que existe en este país, porque con eso, si solamente eso lo lográramos, ya era suficiente. Esa es la Ahora, razón. todo esto nos lleva también a un planteamiento, Luz Alcira, cuando usted señala, la sociedad tiene que acompañar, toda la colectividad tiene que exigir que los jueces actúen en derecho, etcétera. Pero es que la propia sociedad está enferma, Así es. porque los violadores, los maltratadores, los acosadores salen de la propia sociedad. Con algo más grave aún.
es que la propia familia, en muchos casos, es capaz de encubrir a quien es capaz de cometer delitos de este tipo. Así es. Así es, y creemos que definitivamente, por ejemplo, en los casos de violencia familiar, que son los que más se presentan, nos mencionabas ahora las cifras que existen en este país, y cuando uno mira al detalle, las cifras de violencia, el principal escenario es el hogar, y tiene que ver con la falta también que tenemos como sociedad de entender que nuestros niños y niñas deben vivir su niñez, que la educación no significa violencia, que la educación significa formación, significa cariño, significa amor y significa orientación. Y que la formación o la disciplina no significa humillar ni maltratar a un niño. En muchos casos, y por ejemplo esas cifras, si uno las mira todavía más al detalle, las edades en las que más se presenta este tipo de violencia son los niños entre 0 y 4 años, y los adolescentes. Y la razón tiene que ver muchas veces con falta de herramientas en la familia para identificar que hay otras formas diferente al golpe, diferente a la humillación, para poder educar a los niños y niñas. Claro, pero aquí entro y entonces pregunto, ¿falla el Estado en originar políticas públicas que puedan hacer entender a la sociedad aspectos tan importantes como esto? ¿Falla el Estado en la generación de políticas públicas en educación que hagan que esto forme parte de la formación de los niños y las niñas como individuos? Bueno, yo creo que ahorita recientemente salió la política de familia. Okay. Y yo creo que ahorita como sociedad lo que necesitamos es cumplirla. Porque este país creo que es el país que tiene más leyes, más políticas públicas. El problema es que del dicho al hecho hay bastante espacio. Y la aplicación de la nuestros misma, países tiene un montón de leyes. No. Entonces, creo que es muy importante la aplicación porque efectivamente hay que acompañar a la familia en ese rol. Es como cuando hay que hacer un diagnóstico de esta situación. De todas las situaciones hay más de un diagnóstico, hay cientos de diagnósticos. Lo que no vemos nunca es la implementación de las soluciones. Es la implementación. Entonces, efectivamente las políticas públicas son muy importantes, pero lo más importante es la implementación y la inversión en que éstas se cumplan. Políticas públicas sin inversión también son letra muerta. Entonces creo que en eso hay que dar mayor énfasis al trabajo con la familia, porque lo que faltan son herramientas para saber cómo educar. Y por otro lado, creo que también que sepamos como sociedad que actuamos de manera perentoria frente a casos de violencia contra los niños y niñas y no somos indiferentes. Como Estado, que somos parte del Estado, toda la sociedad, tenemos también que hacer parte de ello. Ciertamente. Creo que además en circunstancias como estas, donde hay una sociedad conmocionada de alguna manera por el asesinato de Génesis y por el secuestro de este niño de 5 años de edad, son también momentos picos en los que hay que tratar de llamar la atención y prender esas luces de alarma que son tan importantes. Así es. Y Franklin Chiyambo en Tumaco. En Tumaco, el que usted acaba de señalar. Es una triste realidad y es triste que en Colombia las estadísticas muestren al país con una incidencia tan grande en estas variables que hemos tocado. ¿Algo más que podamos decir? Yo quisiera decir que en un momento en el que como país decidimos apostarle al tema de la paz, creo que la paz empieza en la casa. La paz empieza por proteger a lo más importante de nuestra sociedad, que como nuestra Constitución misma lo reconoce en el artículo 44, son los niños y las niñas. Y desde ahí va a partir todo el resto de procesos que podamos hacer. Niños que hoy crecen en medio de la violencia, niños y niñas que se acostumbran a ver que otros niños y niñas son asesinados y no pasa nada, son niños y niñas que en un futuro no van a poder vivir o no van a poder realmente replicar un país en paz, que es lo que nosotros queremos. Entonces, diría yo que lo importante para poder vivir la paz es que empecemos desde la familia, desde la sociedad, desde el Estado, cumpliendo con nuestro mandato de la corresponsabilidad por los derechos de los niños y las niñas. Yo me quiero quedar con esa frase, la paz comienza en la casa de cada quien, en la suya, en la de su vecino, en la casa. En la casa comienza y termina todo. En la casa formamos a nuestros hijos y nuestros hijos serán los individuos que hagan de la sociedad del mañana lo que nosotros le enseñemos que tiene que ser.
Luz Alcira, gracias por acompañarnos, Gracias a gracias por ustedes. estar aquí.